Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eso. Qué ironía, ¿no? Día del Padre y falta mucha gente. Este, Hermanos, creo que vamos a cumplir 5 años en esta congregación y es la primera vez que damos pie a 15 minutos de enfocarnos directamente sobre las finanzas. Nada más quiero aclarar unos puntos rapidito. Punto número 1, hermanos, yo no estoy aquí por negocio, Para mí esto no es un negocio. Antes de yo venirme a trabajar aquí, yo trabajaba con el hermano Darwin y Darwin me había ofrecido, lo digo abiertamente porque aquí está y no me dejará mentir, me ofrecía 20,000 pesos mensuales para cambiarme a otro departamento de su escuela y le dije que sí. Y eso iba a empezar a ganar con Darwin cuando el Señor me dijo, no, tiempo completo. Entonces no estoy aquí por dinero, pero también la realidad es que a veces los domingos, al terminar la reunión y los hermanos que cuentan el dinero, han apartado los gastos y me dicen, pastor, pues le quedaron 160 pesos para la semana. Pues no, hermanos, tampoco es así. Entonces, seamos fieles, hermanos, a la voz del Señor. Nunca hemos ido más allá en cuestión de algo que no sea bíblico. Y si a veces en una salidita, hermanos, al cine, a cenar, 700, 800, 900, 1000, no te pesa. ¿Por qué para el Señor pesa? ¿Verdad? Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias Señor porque tú eres bueno y fiel. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, que tomaron el tiempo, Señor, para venir y escuchar tu palabra, recibir el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que no están aquí en este momento, aquellos hermanos, Señor, que tienen apatía, aquellos hermanos, Señor, que toman por prioridad o pretexto, Señor, cualquier cosa para estar aquí, Señor, para no estar aquí. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra que vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, como saben, estamos estudiando la serie bebiendo leche y no comida sólida o no sólido. Y una de las cosas que caracterizan a un niño es que cuando los niños escuchan la palabra no, se enojan. Cuando escuchan la palabra no, se enojan, como que están peleados con esa palabra, ¿no? Con esa palabra no. ¿Le puedes bajar tantito, Alexis? Creo que está un poquito fuerte. Se molestan y ya no quieren ser tus amigos, ¿no? Hacen berrinches. Cuando mi hijo me pide algo a veces y le digo no, se molesta, hace berrinche y inclusive a veces me dice, ya no quiero que seas mi papá. Sí, pero pues soy tu papá, quieras o no, soy tu papá. Hermanos, y los niños al escuchar esta palabra comienzan a querer forzar las cosas para obtener un sí. Repito, comienzan a hacer berrinches, te empiezan a dejar en ridículo, te comienzan a avergonzar ahí o comienzan a llorar descontroladamente. Y para que tú no caigas ahí en eso, le dices, ya pues, ya, toma, ya. Hermanos, ¿qué ocurre cuando a un niño se le da todo lo que pide en cualquier contexto para que no llore, para que no esté triste o no haga un berrinche? ¿Vas a hacer de tu hijo un niño malcriado que pensará que tiene derecho de tener todo sin ningún esfuerzo? ¿Se volverá egoísta, déspota, agresivo, intolerante, sin empatía, materialista, superficial? No sabrá cuál es el valor del esfuerzo y no querrá responsabilidades en esta vida porque todo lo obtiene fácil. Los niños creen o aprenden que con frustración, con enfado y berrinche pueden obtener las cosas.
Y así se van a conducir en la vida, creyendo que haciendo estas cosas van a obtener todo. Convierten a sus padres en esclavos. Los hijos comienzan a convertir a sus padres en esclavos y sentirán que sus padres deben de obedecer sus deseos por el mero hecho de que son sus padres. Hermanos, es necesario decir no a nuestros hijos cuando sabemos que lo que ellos están pidiendo no es lo mejor para ellos. Aunque no les guste esa palabra, y nosotros debemos mantenernos firmes a pesar de que ellos quieran forzar las cosas. No, hijo, no. El siguiente mensaje, hermanos, que vamos a ver, que va a ser nuestro mensaje número 5 de esta serie, estoy seguro que va a ser confrontante para muchos de nosotros. Otros estarán obteniendo una respuesta una respuesta a sus oraciones, que quizás tienen mucho tiempo pidiendo algo al Señor, y quizás para otros no estarán de acuerdo conmigo, pero no es conmigo, es con la palabra de Dios, y que por falta de conocimiento piensan que muchas veces Dios es como nosotros, que actúa como nosotros, ¿verdad? Pero no es así. Dios no actúa como nosotros, que al momento de que los niños hacen berrinche le dices, ya pues toma, ya. No, hermanos. Y el título de este mensaje es: cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice no, es no. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. ¿Me regalan agua, por favor? Hebreos 5, del 7 al 8. Hebreos 5, del 7 al 8. Amén. Cuando Dios dice no, es no. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Versión lenguaje sencillo. Dice así: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, gracias, Dios contestó su oración. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Hermanos, hay circunstancias en nuestra vida que nos ponen de rodillas y le pedimos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cierto o no? ¿Cuántas circunstancias no hacen que estemos ahí de rodillas clamando al Señor? La mayoría de las veces quiero pensar que oramos por cosas buenas, por sanación de un ser querido, por nuestra propia sanidad, por un trabajo, por un muchacho o una muchacha porque ya te quieres casar, por tu esposo, por tu esposa, por ese esposo que te dejó o por esa esposa que te dejó. Pides a Dios que vuelva, pides por alguien que tiene una enfermedad grave y que está a punto de morir, y la respuesta de Dios a nuestros gritos desesperados es no. No. Y es una respuesta a la oración. A veces tú y yo tenemos el concepto de decir, es que Dios no me responde, porque para ti que Dios te responda es esperar que se cumpla lo que tú estás pidiendo. Pero aún en ese no, Dios está respondiendo tu oración. El autor de Hebreos, refiriéndose a Jesús, dice que cuando, aquí es esta mención, a cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que oraba con agonía y que le pedía al Padre que lo librara de esa copa, ¿verdad? De la copa que le pedía al Señor que lo librara. Y en la Reina Valera dice clamor. Ese versículo que yo te leí, ahí vas a ver que dice clamor. Y esa palabra clamor viene del griego krauge, que quiere decir gritar de dolor o de aflicción. Hermanos, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, no es como nos lo han presentado esas películas, ¿verdad? Que Jesús está orando así en el Getsemaní y así como que orando a él a sí mismo, ¿no, hermanos? La palabra es muy clara y la palabra dice que gritaba de aflicción. O sea, Jesús no oraba así, Padre, si es posible, pasa de mí. No, era un grito de clamor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Porque dice que los discípulos estaban como a un tiro, ¿no? De piedra, a esa distancia, y podían escuchar lo que Jesús estaba orando, lo que Jesús estaba clamando. Entonces, hermanos, Jesús gritaba al Señor en aflicción. Le decía, Señor, ayúdame, y si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el mismo autor de Hebreos nos dice que ese hombre perfecto, justo, fue escuchado por Dios. En esa oración que Jesús hacía en el Getsemaní, fue escuchado por Dios. Y la respuesta a las oraciones de Jesús en el Getsemaní, la respuesta de Dios fue no. No. En Lucas capítulo 22, versículo 41, Lucas 22, 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la respuesta de Dios fue no. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, ¿cuántas veces no decimos, repito, que tenemos bastante tiempo orando por algo y que Dios no responde? Dices, es que Dios no ha respondido mi oración. Dios no me ha respondido, mi esposo no ha regresado, mi esposa no ha regresado, el trabajo no está, mi sanidad no está, el novio o la novia por el que he estado orando no está. Dios no ha respondido a mi oración, hermano, pero ¿qué tal si ya Dios respondió y te dijo, no? Ya te dijo que no. Hermanos, y quizás te ha dicho, ahorita no. No es el momento. Pero nosotros, como niños, cuando escuchamos esa respuesta, comenzamos con frustración, con berrinches, queriendo forzar las cosas. Queriendo forzar las cosas. Queriendo forzar el no de Dios. Hermanos, cuando Dios dice no, es no. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. La palabra inmutable es que Dios no cambia, no se mueve. Él dice no es no. Por eso te digo que es falsa esa frase que dice que la oración mueve la mano de Dios. No, la oración no mueve la mano de Dios. Lo que Dios ha decretado en un principio, eso se hará. Dios no ocupa de tus oraciones. Nosotros necesitamos orar a Dios para en la oración entender su voluntad. Hermanos, Dios es nuestro Padre, que nos quede claro, Dios es nuestro Padre, no nuestro esclavo, ni está sumiso a nuestra buena voluntad. Muchas de nuestras oraciones son a nuestra buena voluntad, ¿cierto o no? A nuestra buena voluntad. Pero Dios no está sumiso a esa buena voluntad tuya. Nosotros sabemos que hay falsos maestros, hay falsos pastores que creen que Dios es un esclavo, ¿verdad? Que Dios es un esclavo y que está al tronido de sus dedos. Cuando ellos dicen ya, Dios lo tiene que hacer. Vas a recibir la sanidad cuando yo cuente 3. 1, 2, 3, ahora. Hay falsos maestros que creen que pueden decretar, quitar, atar, cuando la respuesta de Dios es no, simplemente es no. Hermanos, gracias hermano Marco. Hermanos, pero también hay hermanos, repito, con una muy buena voluntad, simplemente que no han sido bien instruidos, bien enseñados, y que en las oraciones tienen muy buena voluntad y le piden al Señor, inclusive hasta declaran, pero Dios no está sujeto a esa buena voluntad. Hace unos años cuando murió el hermano ¿cómo se llama?
Julio Melgar, ¿verdad? Que sube ahí una mujer y está orando por Julio Melgar y dice, no aceptaremos un no por respuesta. Están orando por la sanidad del hermano y dice, no aceptaremos un no por respuesta. Hermanos, obviamente te das cuenta que esa hermana, si es que esa hermana es creyente, no puedo decir algo más allá porque no la conozco, no escucho sus canciones, no veo algo más allá, pero está mal enseñada, está mal instruida, realmente no conoce a Dios. Que Dios puede darte respuestas a las oraciones y decirte simplemente no. Hermanos, hay un ejemplo, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Amén. Primera de Crónicas 28:1. David, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, David se reunió en Jerusalén con todas las autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los jefes de 1000 y de 100 soldados, los administradores de las propiedades del ganado y de los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los militares y la gente importante. El rey David se puso de pie y dijo, escuchen todos ustedes, hermanos, pueblo mío. Yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono del Señor. Así que hice todos los preparativos para su construcción, pero Dios me dijo, tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado mucha gente. ¿La intención de David era buena? Claro, hermanos. David era un adorador. Estoy convencido, hermanos, que si David hubiese construido el templo del Señor, lo hubiese construido más grandioso que lo construyó Salomón. Porque Salomón tardó 7 años en construir el templo del Señor, pero se aventó 13 años en construir su palacio, lo doble. Y David hubiese dado todo por construir el templo del Señor. La voluntad era buena, ya tenía todos los preparativos. Iba a decir, ¿qué más nos falta? Tenemos todo, tenemos dinero, tenemos gente, tenemos todo para construir, tenemos adoradores, todo, vamos a construir. Y le dice a Dios, tú no. Hermanos, ¿y sabes que David aprendió de los no de Dios? ¿Aprendió de los no de Dios? ¿Cómo hubieras reaccionado tú, hermano? Si yo hubieses tenido todos los preparativos y estabas tú y dices, vamos a darle, y Dios te dice, no. ¿Qué vas a decir? Dios nunca, como niño, Dios nunca me deja hacer nada. Nada. Nunca me deja hacer nada. Por más esfuerzos que hago, nomás Él no los ve. Yo ya no voy a ir a la congregación. De todos modos, todo sigue igual. No, yo ya no. Hermanos, no seamos niños. Dios es nuestro Padre y detrás de todo hay un propósito. Los no de Dios parecen no tener sentidos. Repito, Dios escuchó los llantos, las lágrimas de Jesús, los gritos de Jesús, escuchó a su amado, perfectamente obediente hijo. Sin embargo, Jesús sufrió y murió en la cruz del Calvario. Dios no siempre nos va a rescatar de las pruebas que enfrentamos. No siempre, hermanos. Quizás ahí nos va a dejar, porque detrás de ello hay un propósito. Hermanos, hay un propósito detrás del no de Dios. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 8.
Isaías 55:8 al versículo 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, el propósito de los no de Dios es que tú y yo, en medio de esa respuesta, le busquemos más y así le podamos conocer más. Que conozcamos su voluntad. Porque a pesar de que Dios te diga que no, su voluntad sigue siendo agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y Dios quiere que aún en medio del dolor, tú tengas contentamiento. Parece como que hay un choque, ¿verdad? Pero no es así. Si tú entiendes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aún en medio del dolor, vas a tener contentamiento. Hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 9, en Mateo 6, 9 al 10, Mateo 6, versículo 9 al 10, Jesús está enseñando el modelo de oración. Mateo 6, del 9 al 10. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dice Jesús? Que cuando oremos tenemos que decirle al Señor, hágase tu voluntad. Y la palabra voluntad viene del griego, del selemá. Selemá es así, esa palabra, y quiere decir determinación, elección o decreto. Entonces se leería así este versículo, Señor, haz lo que tú has determinado en la tierra como en el cielo. Haz lo que tú has determinado en la tierra como en el cielo. Hermano, ¿cuántas veces no te has preguntado si lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y esto será la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, Dios quiere que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean sometidas a su voluntad. Los teólogos hablan de la voluntad de Dios de dos maneras principalmente. Su voluntad secreta y su voluntad revelada. La voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. O la secreta se llama también la voluntad oculta. La voluntad revelada de Dios es la que nos ha dado a conocer por medio de las Escrituras, por medio de su palabra. Lo que nos dice su palabra. Por ejemplo, sabemos que es la voluntad de Dios que nos amemos unos a otros. Lo podemos ver en la Escritura. Que ames a tu prójimo, que ames a tu esposa, que ames a tus hijos. Que es la voluntad de Dios que no dejes de congregarte, que es la voluntad de Dios que frenemos nuestra lengua, que es la voluntad de Dios que actuemos con justicia, que amemos la misericordia, que no matemos, que no robemos, que no engañemos, que no mintamos. Lo podemos ver en la voluntad revelada de Dios, aquí está escrita, hermanos. Pero muchas veces tú y yo queremos conocer la voluntad secreta de Dios cuando pasamos por alto la voluntad revelada de Dios. La voluntad secreta de Dios es donde no sabes por qué están pasando esas cosas. No sabes por qué están pasando esas cosas. No encuentras razón, no encuentras motivo. Buscas y no ves por dónde viene esa prueba en nuestra vida. Hay sufrimiento en tu vida y preguntamos,
¿Será de parte del Señor? Pero cuando pasas la prueba o estás en la aflicción, la voluntad de Dios es revelada a tu vida y dices, ya entendí. Ya sé por qué. Ya sé por qué tenía que pasar todo esto. Aunque en ese momento no lo entendía, pero ahora comprendo. Ahora comprendo. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, hay algunos cristianos que cuando oran no quieren decirle a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Pensando como que si le dicen a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, Dios se va a enseñar con ellos y va a decir, sí, ahí te va pues. Y dicen, no. Prefiero omitir eso, hermanos. Dios no es así. Dios no es así. Hay algunos hermanos que dicen, es que yo creo que no necesitamos orar por otras cosas. Pues si todo es a la voluntad de Dios, ¿para qué oramos? Sí, hermanos, pero hay cosas que no son la voluntad de Dios. Y aún en esas tenemos que orar. Hermanos, nosotros los cristianos seremos aquellos que enseñemos al mundo que la voluntad de Dios es hecha en nosotros, ya sea la voluntad revelada o la voluntad secreta de Dios. ¿Te imaginas a Job? Todo lo que le estuvo pasando. Y por más que él veía y decía, ¿de dónde viene esto? Y se juntaban los amigos y le decían, Job, pues a nadie le pasa algo así nomás porque así, Quizás estabas en pecado, analízate, Job, ¿qué estuviste haciendo mal? Y Job no lo entendía, hermanos. Job no sabía que en el cielo había una conversación. Hasta que entró ahí en esa prueba y se dio cuenta de la voluntad secreta de Dios. Dice el salmista en Salmo 48. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, el no de Dios forja o perfecciona nuestro carácter. El no de Dios forja o perfecciona nuestro carácter. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Amén. Filipenses 1, 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios nos ama y seamos conscientes que no siempre Dios va a decir que sí a todo lo que le pidamos. Así como tú nunca le dices sí a todo lo que tu hijo te pide. Y si le dices que sí a todo lo que tu hijo te pide, pues por eso ahora te das cuenta por qué tu hijo actúa y es como es. Porque no tiene límites, a todo le dices que sí. Aunque así hay muchos niñotes en Cristo, queriendo que siempre Dios les diga que sí a todo. A todo lo que ellos piden quieren que Dios les diga que sí. Hermanos, a través de un aguijón en la carne y de una respuesta de no de Dios, el apóstol Pablo fue perfeccionado o fue forjado en su carácter. En 2 de Corintios capítulo 2, perdón, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, Segunda de Corintios 12, 2, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Pablo tenía un aguijón en su carne. ¿Cuál es? No sé, la Biblia no lo dice. Algunos dicen que posiblemente una enfermedad en sus ojos. Algunos dicen posiblemente que luchaba con sus pensamientos. No sabemos, hermano, cuál era el aguijón, pero un aguijón que lo atormentaba. Y dice que 3 veces rogó al Señor: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le respondió: no, bástate en mi gracia. Segunda vez: Señor, por favor, quítame este aguijón. No, bástate en mi gracia. Por tercera vez: Señor, quítame este aguijón. No, Pablo, bástate en mi gracia. No te lo voy a quitar, entiéndelo, no te lo voy a quitar. Mejor te voy a dar las fuerzas para que lo soportes. Porque yo me glorifico en tu debilidad. Porque mientras más débil eres tú, Pablo, yo soy más grande en tu vida. No, Pablo, no te lo voy a quitar. Hermanos, ¿y qué si por lo que has estado orando el Señor te dice no? No. Pero Señor, ahí dice en tu palabra que tú quieres que así sea, pero no. Mi voluntad es secreta y va más allá. Es como aquellos, devuélveme el marido, y el Señor te dice no. Devuélveme mi esposa, no. Señor, pero tu palabra dice que ahí tú mandas que esté con ella, pero no, yo estoy trabajando contigo. No. Hermanos, aun cuando podemos caer en pecado y recibir la corrección con un no de Dios, aún ahí Dios está forjando nuestro carácter. ¿Recuerdas aquel pasaje donde el pueblo tenía sed y le dice: Moisés, tenemos sed? La segunda vez Moisés va con Aarón a consultar al Señor, y el Señor le dice: ve y háblale a la roca. La primera vez fue: ve y pégale a la roca y va a salir agua. La segunda vez fue: ve y háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés en su ira? En su enojo, el hombre más manso sobre la tierra, ¿qué hizo? Fue y la golpeó. Dijo: les vamos a hacer salir agua para ustedes. Van. Y salió agua. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. No vas a entrar. Señor, perdóname. Te perdono, Moisés. Pero yo al que amo disciplino. Y no puedo dejarte sin disciplina. No puedo dejarte sin consecuencias. Yo al que amo disciplino. No vas a entrar a la tierra prometida. Señor, pero ya ahora sí, mira, me voy a poner las pilas. Póntelas, qué bueno. Pero no vas a entrar. No vas a entrar. Pero a veces creemos que Dios es como nosotros.
Y le decimos a nuestro hijo, no vas a ver la tele. Y a las 3 horas viene el niño, papi, por favor, mira. Ay, bueno, 1 hora nomás. No, hermanos. No, hermanos. Y dice la palabra de Dios, vamos allá a Deuteronomio capítulo 32, versículo 48 para leerlo. Deuteronomio 32, 48. Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella. No entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Te imaginas, hermanos? Moisés era carne como tú y como yo. ¿Y tú crees que a lo mejor cuando ya estaba ahí no debe haber dicho, y si Dios al final me dice que, pues sí me deja entrar? Y le habla a Moisés. Y dice, a lo mejor me va a decir que sí. Mande, Señor. Sube al monte. Ahí vas a morir. No vas a entrar a la tierra prometida, porque pecaste contra mí. Sube y contémplala solamente. No vas a entrar. Hermanos, y Moisés se sujetó al no de Dios. Yo no lo veo a Moisés haciendo un berrinche. Ah, sí, pues ahí está tu pueblo, pues. Ahí está tu pueblo, cabezón, duros de corazón, rezongones, enojones, que con nada le das gusto. Me estoy proyectando, está saliendo del corazón. Con nada les das gusto. Ahí está, pues. No, hermanos. Obediente Moisés. Fue y aceptó el no de Dios, sin berrinche, sin frustración. ¿Es no, Señor? No. Hermanos, y voy al último punto. Dios es glorificado cuando dice que sí, pero casi no cuando dice que no. Cuando Dios responde a tus oraciones y dice, sí, gloria a Dios, aleluya, hasta en el Facebook publicas, mi Dios es grande y maravilloso y que derriba y está conmigo y amén y gloria a Dios y estás en alabanza, pero toca otra, Eleazar, otra más, porque 4 se me hacen poquitas. Y estás aquí en las reuniones y estás orando y estás leyendo, pues respondió tus oraciones. Gloria a Dios porque me dijo que sí. Pero cuando dice que no, aún ahí debe ser gloria a Dios. Aún ahí debe ser gloria a Dios. Pero ahí se acaba tu gloria a Dios. Ya no te dan ganas de congregarte, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, no quieres ver a nadie. Tu esposo o tu esposa te dice, ¿no vas a ir a la congregación? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos, esas son niñerías. Esas son niñerías. El no de Dios es alimento sólido a los que lo aceptan aún con dolor y llanto, pero se fortalecen en Jehová su Dios. El no de Dios es alimento sólido, hermanos. Hermanos,
¿Recuerdan cuando Natán llega y reprende a David o confronta a David? Que es Dios, pues, mismo hablando a través de Natán. Y quiere salir ahí la furia, el celo de David, de la palabra de Dios. Y el que hizo esto debe morir. ¿Y qué le dice Natán? Eres tú. Tú eres ese hombre. El que te acabo de describir eres tú, David. Tú debes morir, pero el Señor ha tenido misericordia contigo. Te va a dejar vivir. Pero en las consecuencias que vas a tener de tu pecado, mejor hubieras deseado morir. Hermanos, y uno de los tantos que le da el rey, que le da a Natán al rey, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Ya estamos sobre el final. 2 de Samuel 12, 14. Dice, más por cuanto con este asunto, fíjate lo que hizo, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Hermanos, ¿sabes qué me impacta? Antes de, no lo tengo aquí anotado, pero ¿sabes qué me impacta? Que siempre cuando Dios se refiere a Betsabé, siempre pone la que fue mujer de Urías. Para que no se te olvide, la que fue mujer de Urías. ¿Cuál Urías? El que mandó matar a David. Siempre. Siempre. Y dice, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué estaba haciendo David? Rogando a Dios por el niño. Por favor, Señor. Por favor, Señor, no me lo quites. Señor, no te lo lleves. Déjalo vivir más. Ten piedad de mí, Señor. Y la respuesta de Dios era, no. No. Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió el no de Dios, ¿verdad? Entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y se fue con sus amigos a tomar a la cantina. ¿No? Y entró a la casa de Jehová y adoró. Y adoró. Después vino a su casa y pidió, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hermanos, David glorificó a Dios aun cuando Dios le dijo no. Yo no veo a David haciendo berrinches, ni dramas, ni yéndose allá a olvidarse de los problemas. Glorificó al Señor aún en medio de su dolor.
en medio de su agonía, en medio de su tristeza, el no de Dios fue alimento sólido para David, pues David había madurado. Había madurado. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, el no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales. No podemos aferrarnos a Él sabiendo que Él nos escucha, que se preocupa por nosotros y que siempre está trabajando. Él no nos olvida ni nos falla simplemente porque nos dice no. No nos falla, hermanos. A pesar de que estés pidiendo algo, a pesar de que estés clamando algo en tu buena voluntad, y la respuesta de Dios en este momento es no, no. Dios sigue siendo justo, sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, sigue siendo soberano, inmutable, fuerte, sabio y amoroso para contigo. No cambia. No cambia. Hermanos, cuando mi papá estaba en el hospital por COVID y que me acompañaban ustedes en mis oraciones, mi oración era que el Señor lo sanara. Que el Señor lo sanara. Y oraba y oraba y oraba y oraba y decía: Señor, sánalo. Señor, sánalo. Y al final terminaba: pero que sea tu voluntad. Tu voluntad. Hermanos, y el día que unos días antes que me dieran la noticia de que pues ya había fallecido mi papá, yo estaba orando en mi cuarto, estaba orando al Señor, estaba orando al Señor. Y entonces en eso me llega un mensaje de una hermana aquí de la congregación. No me dijo nada me dijo, simplemente ¡pum!, me mandó un versículo. No me dijo nada: ¿cómo estás? ¿Cómo va tu papá? No me dijo nada, solamente me mandó un versículo. Y el versículo que me mandó fue Salmo 73, versículo 26. Dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y de mi porción es Dios para siempre. Y yo ahí entendí, hermanos, la voluntad secreta de Dios. Y ahí escuché el no de Dios. Orando, Dios me dijo: no lo voy a sanar. Acepté el no de Dios, hermanos. Sabía que iba a morir. No lo voy a sanar. Pero a través de este versículo me hablaba: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En ese momento de agonía, de angustia, pude predicarle a mi papá. Hermanos, se puso a cuentas con Dios. Se arrepintió de sus pecados. Y yo espero en Dios que esté con él. Su propósito iba más allá de lo que yo le pedía. Hermanos, si la respuesta a eso que estás pidiendo o tienes tiempo pidiendo es no, ya no estés forzando las cosas. Es no, hermano. Deja de hacer berrinches, deja de estar frustrado como niño. Hermano, el no de Dios es alimento sólido
Y Dios te está dando alimento sólido porque necesitas madurar aún en medio del dolor, del llanto y la tristeza. Aún en medio del dolor, dale la gloria a Dios, porque Dios sigue siendo justo y fiel, y su voluntad es agradable y perfecta. Dios siempre va a salir glorificado, hermanos. En el principio lees Génesis y Dios es glorificado. Y lees Apocalipsis y Dios es glorificado. Y en todo este transcurso, Dios es glorificado. Sea sí o sea no, sea para Dios siempre la gloria. La gloria. La gloria. Hermanos, quizás no estamos acostumbrados al no de Dios, pero es respuesta de Dios y es alimento sólido para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros. Señor, porque las oraciones que tenemos son muchas de ellas a nuestra buena voluntad, Señor, basándonos en lo que dice tu palabra, Señor, pero muchas veces no queremos escuchar esa respuesta que es un no. Pero nosotros necesitamos entender y comprender que a través de ese no hay un propósito. Y que a través de ese propósito, Señor, tú quieres forjar y perfeccionarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que si recibimos un no, es para tu gloria y para tu honra. Perdónanos, Señor, porque hemos recibido muchas veces el no y caemos como niños en berrinche, en frustración, en enojo, queriendo forzar todo, Señor. Y tú eres nuestro Padre, no eres nuestro esclavo, ni estás sumiso a nuestra buena voluntad. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que has hablado a la vida de mis hermanos, porque sé que has traído respuesta a muchas de sus oraciones. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación donde tú nos has establecido, donde tú nos has cimentado, Señor, y donde tenemos que echar raíces. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Saluden a las personas nuevas, que en este caso nomás tenemos al hermano Higinio. Salúdenlo, háganlo sentir como en casa. Invítenle un vaso de agua para este calorón.